Como están amigos, hoy les traigo el quinto resumen de El asesino que retornó como el hijo del duque. Ahora el subordinado de Aschel le informaba que una fuerza no identificada estaba cuidando a Cian. Y los informes que enviaron fueron eliminados por ellos. Pero eso era todo, y se disculpaba por la falta de información. Todo esto era extraño para Aschel, ya no podía ver el nerviosismo que tenía antes de irse, era como si fuera una persona diferente. Por eso quería hacer una pregunta, la cual lo pone algo nervioso a Kejin. Significaba que era una prueba y Aschel comenzaba a dudar. Entonces se inclina y le dice que la bendición del Humedel esté siempre con él. Al escuchar su respuesta, Aschel estaba contento. Esto era como un ritual periódico y era hora de que se retire. Tendría que tener cuidado ahora, una vez que surgía la duda, la situación se volvería irreversible. Y al salir se encuentra con Amelie, la sirvienta de Cian. Aschel la había llamado para pedirle un favor. Por otro lado, mediante unos cristales intercambiaban información. Cadeliña y Luchión estaban desaparecidos, al final de la manifestación del poder divino cerca de Luben su energía había desaparecido. La energía de un dragón con un poder de más de 8 estrellas se había desvanecido. Las piedras mágicas de ambos perdieron su brillo, cerca de Luben no había rastros de nada más que destrucción de la batalla. La persona que mató a 2 dragones había usado magia para borrar sus rastros. Pero para que eso sea posible, significaba que existía una alta probabilidad de que posea el atributo oscuro. Y el único que tenía el poder de matar a esos 2 dragones era Kundel Kiseye. Pero no tenía el atributo oscuro, en otras palabras, había otra persona que no conocían. Sabían que Saandor era el único con el atributo oscuro en la academia. Además, había rumores de que Cian sobrevivió a un dragón en el frente. Sospechaban que en las muertes de Renal y Albus, Cian estaba involucrado. Pero no había una conexión para decir que era una coincidencia, pero estarían atentos de ahora en adelante. Pidiendo a Lona Rainriver para que se ponga en contacto con Cian. Por otro lado, en los dormitorios de la academia, Arin le había llevado un pastel especial a Nana. Cian estaba tranquilo con esto, pero tendrían que quedarse en su dormitorio por el momento. Si los dragones pudieron sentir la presencia de Nana, no existía ninguna ley que les impida volver a atacar. Pero no dejaría que nadie toque lo que tenía, ya que decidió vivir esta vida completamente para sí mismo. Y destruiría por completo el plan de su hermano. Por otro lado, en la mansión Bert, Luineye Severus estaba con Aschel. Este era el primer príncipe. Le preguntaba cuánto tiempo planeaba pudrirse en ese lugar, ya que Alice se fue a explorar el continente. Aschel decía estar preocupado por su hermana, pero el príncipe no creía esto, ya que su verdadera preocupación era que algún día Alice pueda convertirse en una amenaza para Aschel. También le preguntaba por Cian, ya que su padre estaba interesado en comprometer a Cian con Arin. Era molesto que protejan tanto a un niño con un caparazón que no servía para nadie. Aschel le pide que tenga paciencia, ya que una vez que Cian reciba atención e influencia, sería útil. El príncipe le ofrecía su bebida, era algo que descubrió mientras recorría los barrios marginales. Pero había encontrado una joya aún más fina. Y así, pasaron 2 años. En la época que Cian mantuvo un bajo perfil, se adaptó a la academia. Y su hermana Alice había vuelto. Al primero que va a ver es al director de la academia. Alice había ido a Fruina, esta era una tierra donde los humanos no eran bienvenidos. Por eso le había tomado un año adaptarse, pero quería saber el significado de unidad de la que hablaba el director. Le había dicho que en el lugar en el que se encontraba se desarrollaría enormemente. Y ahora parecía que Alice tomó una decisión, iría con los Caballeros de la Luz. Quería continuar con el legado de su familia, además, era algo que alguien tenía que asumir. También estaba preocupada por sus hermanos menores, especialmente por Cian, quien era muy tímido. Al escuchar esto, el director comienza a reírse. Cian podía ser cualquier cosa, menos una persona tímida. En eso llega Cian, diciendo a su hermana que la había extrañado. Una vez fuera, Alicia le decía que cambió mucho, tenía la misma altura que ella y pronto sería mucho más alto. Cian argumentaba que posiblemente ella estaba encogiéndose.
También recordaba que este fue el último día que vio a su hermana con vida en su vida pasada. Como era verano, Alicia pensaba que Sian volvería a su casa, pero nadie le daría la bienvenida en ese lugar. Fue el motivo por el que no volvió en 2 años. Había más de un par de razones por las que no volvió, una de ellas era su hermano Aschel. Además, la esposa del duque estaba tratando de matarlo en cada oportunidad. Y su padre no hacía nada al respecto. Volver a ese lugar sería estúpido, así que planeaba no volver hasta que se gradúe. Tampoco era amigo de Kranz, ya que en su niñez lo había tratado mal. Contándole a Alice que una vez intentó matarlo. Brian estaba con ellos y podía asegurar ese incidente. Contándole todo lo sucedido, ella se sentía culpable, pero Sian le recuerda que era culpa de la esposa del duque y su hijo. Pero claramente Alice estaba molesta por todo esto. Tampoco había hablado con nadie sobre este incidente, todo estaba en el pasado para Sian. En eso Alice lo abraza, recordándole que no debía callarse, ya que podía contar con ella. Quería quedarse más tiempo con Sian, pero debía ir a un lugar secreto. También abraza a Brian recordándole que cuide bien a su hermano. Dicho esto, se despide de ambos. Había pasado un tiempo desde que vio a Alice tan enfadada. Recordando su vida pasada, cuando entrenaba con su hermano Kranz, este lo trataba como un huérfano de mierda. Al ver esto, Alice lo pide que se detenga y se disculpe con Sian. Ahora podía recordar esa cara enfadada, pensando que la casa del duque estaría pronto muy alborotada. Alice necesitaba saber la verdad sobre su familia, para que pueda protegerla del miserable futuro. En eso Brian lo interrumpe, entregando 2 cartas, uno era de la academia, el otro lo trajo un conserje. Sian solo agarra el de la academia, el de la familia imperial era fácil de predecir, ya que se celebraría un banquete por estas fechas. Pero el de la academia era una orden de asesinato. Para ser precisos, el asesinato de Trinian Natholas. Era un incidente bastante grande que ocurrió durante el banquete del palacio, ya que este era el hermano menor de la actual emperatriz. Así que debía asistir al banquete, pero en su vida pasada, alguien más fue puesto en esta misión. Era bueno que lo eligieran, pero también era molesto. Al ver la otra carta, Kaeram le dice que era de la princesa Arin, pero a Sian parecía no importarle. Kaeram pensó que Sian solo era un niño, pero había recibido una carta de amor. Esto era molesto, por eso restringe la espada demoníaca. Pero le pide a Brian hacer los preparativos para ir al palacio. En eso, Nana despertaba y le decía a su padre que tenía hambre. Pero al verla Sian quedó sorprendido. Nana ahora se veía como una adolescente. Por otro lado, Alice había llegado a la mansión Bert. Estaba molesta preguntando por la duquesa. Al verla, esta estaba nerviosa, pero antes de que le dé la bienvenida, Alice la abofetea. Al ver esto, el mayordomo llamaba a los guardias, pero Alice estaba molesta, ya que la duquesa había intentado matar a Sian. La duquesa no sabía cómo lo supo, pero le pedía alguna prueba de lo que decía. Carro Alas lo acababa de confirmar, ya que debía ser verdad porque le pedía pruebas. Una vez es rodeada por los guardias, la duquesa les pide que la saquen. Estos se disculpan con Alice antes de intentar sujetarla, para Alice era demasiado rápida para ellos. Y usa su espíritu elemental, Eundine, golpeando a todos al mismo tiempo. La duquesa estaba asustada, Alice usaba magia espiritual y derribaba a los guardias fácilmente. Alice le dice a la duquesa que el caballero de Sian confesó todo. La duquesa estaba detrás del intento de asesinato de Sian hace 2 años. Seguramente pensó que podía salirse con las suyas si Sian callaba. La duquesa la reprendía, ya que Alice creía las palabras de inferiores por encima de la suya. Pero Alice le pide que cierre su sucia boca, le contaría todo a su padre. Pero al retirarse, la duquesa estaba feliz, ya que Alice no sabía cómo habían cambiado las cosas. El duque Villard no le importaba nada más que un solo niño. El duque sabía del intento de asesinato, pero no le interesaba en lo más mínimo. Todo estaba bien, siempre y cuando Sian no sea lastimado. Alice le reclamaba, ya que Sian habría muerto si no fuera por su caballero. Pero esto era gracioso para el duque,
ya que Alice creía que Cian fue salvado por un tonto como Bran, ya que este solo era un chico de los recados para los caballeros. Significaba que Cian derrotó a todos los caballeros asesinos solo. El duque le recuerda a Alice que no conocía bien a su hermano menor, entregándole una carta. Era una invitación al banquete de la familia imperial, el duque no podía ir, por eso quería que Alice vaya en su lugar. Necesitaba relajarse y no debía preocuparse por Cian, ya que era mucho más fuerte de lo que Alice creía. Entonces se retira, ya que debía volver al frente. Al regresar, Alice pensaba en lo que le dijo, pero Cian solo tenía 13 años. En eso se encuentra con Cecilia. Ella la abraza y estaba preocupada por Alice, ya que nunca le envió una carta. Ella era un caballero de alto rango de los Caballeros de la Luz, Cecilia Rien. Era la criada exclusiva, maestra y amiga de Alice. Entonces le pide que se cambie, ya que irían al Palacio Imperial. Por otro lado, Nana y Cian estaban de camino en su viaje. Nana estaba emocionada, pero Cian le recuerda que debe esconder su cola. Algo que la molestaba. Pero decide hacerlo. Nana era capaz de esconder las partes de su cuerpo, ahora podían salir de manera segura. También pregunta si no olvidó lo que le enseñó. Nana se haría pasar por la criada de Cian. Nana estaba confiada, pero era diferente para Cian, de alguna manera podía sentir que Nana crearía problemas. En eso el carruaje se detiene, ya que unos bandidos estaban bloqueando el paso. Pero como estos no eran la gran cosa, Cian le pide a Bran que se encargue. Nana también quería saber lo que pasaba, pero Cian no le dice nada ya que no quería preocuparla por unos simples insectos. Bran se estaba encargando de todos los bandidos. El anterior debilucho Bran ya no era débil. Por otro lado, a Serrica le entregan la lista completa de los invitados del banquete. Asistirían muchas personas, por eso le sugerían posponer sus planes, pero ella se niega, ya que esto debía pasar ahora. El asesinato de Drenian debía ser rápido, ya que era una persona repugnante, era un abusador que iba tras mujeres casadas usando sus poderes. Necesitaba morir de inmediato, además, era el prometido de Serrica. En eso reconoce a alguien entre los invitados. Una niña, un genio raro cuyos rasgos elementales estaban todos al 20%. Aunque no puede asistir a muchas clases debido a su frágil cuerpo. La nieta del jefe de la Asociación de Magos Garam. Rigens Reinreaver. Lunab Reinreaver. Serrica sabía que nunca se había mostrado en público, pero ahora estaba asistiendo a este banquete. Le informan que el presidente de la asociación le pidió a Lunab que asistiera. Serrica no entendía qué estaba planeando, pero no tenía un buen presentimiento sobre esto. Por otro lado, Cian y Nana ya habían llegado a la capital. En eso Nana choca con un civil y quería hacer algo para compensarlo. Pero al tipo no parecía importarle, por eso Nana decía que la gente de ese lugar era amable. Cian había olvidado que Nana no sabía mucho del mundo y necesitaba ser más cautelosa con la gente. En eso Bran le advierte sobre los ojos de Nana, las pupilas cambiaban cuando ella tenía hambre. Además, estaba emitiendo aura y la gente podría descubrirla. Por eso le pide a Bran que la lleve a un restaurante. Esto no era bueno, no sabía qué cosas más cambiarían en su estadía. Más tarde, Nana ya estaba satisfecha con la comida, menos mal que Cian llevó mucho dinero. Ahora entendía que criar a un niño era duro. En eso siente un extraño maná. Ella reconoce a Cian y conocía su nombre, pero Cian no sabía quién era. Ella se sienta a su lado y se presenta como Lunab, iba a la misma academia y era una estudiante de segundo año. Su nombre le sonaba algo familiar, pero no la conocía, no le interesaban los alumnos que no eran de su mismo año. Lunab estaba bien con esto, ya que era una desconocida comparada con alguien tan popular como Cian. Además, su caballero y su doncella eran unidos a él, ya que estaban comiendo con Cian. Deduce que es una persona cálida, a diferencia de los rumores. Esto era extraño para Cian, ya que lo estaban elogiando de la nada, tampoco sabía cuál era su razón para acercarse. Lunab sabía que vino al banquete, ya que no tenía otra razón para dejar la academia. Además, se verían en el banquete ya que ella también fue invitada.
Ahora Xian podía entender, significaba que Lunab era una noble. Por ahora dejarían las presentaciones, ya que ella debía retirarse. Pidiendo que recuerde su nombre completo. Lunab Rain-Reaver. Ahora Xian podía recordarla. Era la nieta del presidente de la Asociación de Magos Garam, Ragans Rain-River. En su vida pasada, Lunab murió joven mientras asistía a la academia. No estaba seguro de que fuera por su fragilidad o porque la asociación realizó intensos experimentos humanos con ella. Era molesto seguir involucrándose con gente con la que ni siquiera se relacionó en su vida pasada. Solo significaba que el futuro cambiaría aún más. Era más molesto que ocurriera el mismo día del banquete. El incidente que fue llamado el banquete de sangre. Por otro lado, Arin se estaba preparando para el banquete y Leximus estaba con ella diciendo que se veía bonita. Pero solo lo decía porque Arin se había probado muchos conjuntos y ya no quería seguir con esto. Pero contrario a sus pensamientos, Arin no estaba convencida con su atuendo, por eso quería elegir otro. En eso Leximus le dice que estaba bien, estaba segura de que a Xian le gustaría mirarla. Algo que avergonzó a Arin. Además, le había enviado una invitación y no debía hacerse la tonta. En eso entra la sirvienta, le trajo un regalo que Luineye le había enviado. Leximus estaba sorprendida por el regalo, además, este collar también le gustaría a Xian, pero Arin le pide que se detenga, ya que Xian no le gustaba. Más tarde, el banquete había iniciado, mucha gente asistió, pero Xian aún no veía a su objetivo. Kejin también estaba en ese lugar, significaba que su hermano Aschel también vino. Kejin le dice que estaba con el príncipe Luineye, pero debía decirle algo. ¿Sería posible que te fueras de este banquete? Al escuchar esto, Xian se preguntaba si se había filtrado la información sobre su misión. Kejin no tenía un buen presentimiento, creía que mucha gente, incluyendo a Xian, podrían estar en peligro. Aschel le había ordenado abandonar el palacio antes de que comience el banquete, diciendo que había preparado un pequeño evento. Xian estaba asustado, ya que la persona detrás del banquete de sangre era su hermano Aschel. Entonces le pide a Kejin que se retire, ya que estaría en mayor peligro si lo ven hablando con Xian. Ahora estaba molesto por el pequeño evento de Aschel. Ese hijo de perra estaba más loco de lo que Xian podía esperar. Kaeram le preguntaba si le preocupaba que muera gente inocente, pero no era así. Además, ahora tendría que posponer su misión. Entonces usa su influencia psicológica en su maestra Serrika. Le dice que debían cambiar sus planes, posponer la misión de purificación, ya que acababa de recibir información. El banquete se convertiría en un océano de sangre. Como no había mucho tiempo, se lo explicaría más tarde. Primero debía comprobar si no había monstruos cerca. Serrika estaba dudando, quería saber si la información era fiable. Pero Xian conocía muy bien a la persona que podría estar detrás de todo esto, tenía el presentimiento de que esto podría pasar, pero le acababan de dar la certeza. Le pide a Serrika que no se preocupe, el objetivo, o, mejor dicho, su pervertido prometido también moriría. Serrika no sabía cómo Xian supo que era su prometido, pero quería una explicación más tarde. En eso Alice reconoce a la profesora Serrika. Había pasado mucho tiempo desde que se vieron, pero esto era malo, ya que Alice sería arrastrada a este incidente. En eso su prometido aparece, presentándose a Alice. Por otro lado, Xian estaba encargando algo a Brian. Además, estuvo demasiado confiado últimamente. Debía ser porque ahora se sentía un caballero guardián adecuado después de comerse a ese dragón. Le pide que vaya a investigar los caminos subterráneos del palacio. Pero como el lugar era oscuro, a Brian le daba miedo. A Xian le importaba un carajo su miedo, debía ir a investigar, ya que tenía sus razones de hacer esto. En eso Brian le advierte que una persona sospechosa lo estaba observando. Brian quería capturarla, pero Xian le dice que la conocía. Por otro lado, en un sótano, varios fanáticos estaban reunidos y ya había llegado el momento por el que estuvieron esperando tanto tiempo. Bueno gente, este es el resumen de este mes. Volveremos el siguiente mes con otro resumen. No se olviden de dar me gusta, comentar y compartir. Gracias por llegar al final del video.